buenos días. Ante todo, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, al Instituto de Filosofía del Derecho y al Instituto AP Diuris por la invitación y resaltar la importancia de este homenaje a un gran académico como lo fue el doctor José Calvo González, jurista encargado de dejar huella y precedente con respecto a la culturización literaria del derecho a nivel internacional. Y además de eso, decir que me siento inmensamente feliz de poder participar en este espacio con académicos de gran talla a nivel internacional. Por eso quiero agradecer a mi familia y a aquellas personas que me han apoyado siempre. Mi ponencia se titula La influencia de Rousseau en la literatura actual, los Juegos del Hambre, un ideal, una lucha de clase representativa de un ideal. Nosotros, normalmente, cuando nos imaginamos la relación entre el derecho y estas bellas artes, se nos viene a la cabeza diferentes autores, como lo es Jan Reckerman, Richard Posner y el mismo José Calvo González, porque todos intentan buscar una semejanza entre ellas. Pero todos ellos buscan y han intentado llegar a la misma conclusión. Todas son disciplinas textuales, en el sentido de que son el medio de expresión de una lengua, una costumbre o diferentes elementos que componen una sociedad. Solo que hay una diferencia enmarcada entre ellas, y es que el derecho tiene un carácter imperativo con respecto a los principios y las normas. Pero aún así, y con más razón, la literatura y el arte, el cine en general, viene a entrar como una herramienta eficaz de reflexión, análisis y crítica de diferentes parámetros que a nivel jurídico no podemos ver. Por ello, vamos a hablar con respecto al contrato social diferentes parámetros que podamos ver con respecto a esto. Bueno, y tal vez algunos de ustedes, o eso espero, se estarán preguntando yo por qué escogí a Rousseau como autor principal de mi ponencia. Y realmente la respuesta es simple. Para mí es el mayor idealista y mayor productor del deber ser. Con ese pensamiento base de que la moral es el cimiento de la razón humana, da una perspectiva ontológica a la mayoría de concepciones como el poder, la justicia, la equidad, las diferencias económicas y sociales, que después de todo son el mayor núcleo de desarrollo tanto de las obras cinematográficas como literarias. Primeramente quiero hacerme referencia a la cuestión metódica de la culturización literaria del derecho. Voy a hacerlo muy superficialmente porque el doctor William ya había hecho un hincapié en este aspecto. Tenemos tres sintagmas, según lo expuesto por el doctor José Calvo González, y derecho de la literatura, como la perspectiva institucional, por medio de la cual el derecho protege, garantiza y reglamenta los derechos, tanto morales como patrimoniales, a aquellos autores que han hecho dichas obras. Ya lo que conocemos como copyright, propiedad intelectual y demás. El derecho como literatura o cine es lo que vemos o lo que realiza diferentes abogados, juristas, legisladores, por medio de la crítica o la doctrina de los criterios jurídico-dogmáticos, de lo que conocemos hoy en día como doctrina, ¿sí?, a través de herramientas como la relectura, la reescritura o la oralización. Y por último, la inserción instrumental, que es la que realmente nos interesa en este momento, que es aquella que demuestra que el derecho y estas artes comparten una misma práctica poética, bajo una dualidad importante: el derecho como un recurso literario y la literatura como un recurso jurídico. Bueno, tal vez ustedes están preguntando, bueno, ¿y qué es un recurso literario o qué es un recurso jurídico? Vamos a analizarlo con el contrato social. El contrato social como recurso jurídico es una educación sentimental del jurista como una tipología de guía ética acorde a la imaginación literaria, con el fin de medir a través de dicha práctica poética el nivel de la ética y la moral de la persona en cuestión. Por ello es que, o en otras palabras, se presenta como una metodología que busca representar un análisis crítico que propicie la construcción de diferentes ideologías o discursos bajo una perspectiva: la promesa moral, donde la persona en cuestión sea capaz de avanzar en su propia condición subjetiva y retomar un sentimiento que ha pasado por alto o simplemente ha perdido. Por ello es que en cuestiones como el recurso como un enriquecimiento jurídico, que vendría siendo aquella amplificación del concepto jurídico con mayor claridad por medio de la literatura, o ordenamiento jurídico, que busca crear una empatía con el lector con el fin de cautivarlo como un juego de audición, destinado a enriquecer la extrema formalidad del lenguaje jurídico. Y por último, la contradicción de estipulación de fundamentos y garantías, que es aquella que busca la filosofía y la analización después de diferentes parámetros. O sea, algo que lograse llevar al abogado a un paso más. Por eso, comúnmente, cuando una persona, o bueno, nosotros nos imaginamos un abogado, un juez
o diferentes personas que viven en el derecho nos lo imaginamos en un escritorio, con sus gafas, sentado frente a un computador y atrás una bella y hermosa librería. Lógicamente, esa librería va a tener libros académicos que nutran su conocimiento, pero también otros libros, como por ejemplo, El olvido que seremos de Héctor Abad, o Metamorfosis de Kafka, o Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, que en principio estos libros que podrían servir como concepto de diversión llegan a ser una fuente de derecho, citando un precedente, cosa que no es ajena al contrato social. Como primer aspecto, el concepto de libertad rusoniana la vemos como inalienable, en donde renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad del hombre. Esta completamente fue recogida por la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres ante la ley. Además de ello, una hipótesis relevante expuesta por la obra que ha traído consigo una reflexión latente es: el hombre nace bueno porque la naturaleza individual es buena, sin embargo hay instituciones sociales que degeneran y corrompen al hombre. Este hecho lo hemos reflejado directamente en el artículo 32 de nuestro Código Penal, en las causales de ausencia de responsabilidad, donde se resaltan numerales como coacción ajena, numeral octavo, el numeral noveno como medio insuperable o el numeral décimo como error insuperable, que demuestra con claridad de que el legislador tuvo la tarea de imaginarse la condición del hombre corrompida por la interacción social a la hora de cometer una conducta punible. Otro concepto importante que vemos en el contrato social y que también vemos reflejado en el ordenamiento jurídico es el de libertad. Y no me refiero a libertad en sentido estricto, sino a la libertad moral, en el cual el hombre es consciente y dueño de sí, obediente a la ley del Estado sin perder la libertad individual que lo caracteriza, teniendo en cuenta de que es necesaria la educación para cultivar la inteligencia y la razón, de suerte que el hombre nace libre, eso es claro, pero sin saber utilizar su libertad, dando resultado que como a partir de la educación, esta persona logre tener la autonomía racional, logrando dominar su comportamiento en diferentes parámetros, ya sea afectivo, político, religioso, jurídico, etc. En relación con esto, Jean-Paul Sartre nos trae un conocido refrán, que todos hemos escuchado algunas en nuestras vidas: mis derechos como individuo terminan donde inician los de los demás. Aspecto enfatizado repetidísimas veces en la Corte Constitucional colombiana, como una frase funcional y reguladora de garantías con el fin a un mutuo límite, al fin de determinar cuál es la verdadera funcionalidad y cuál es el verdadero límite de estos derechos y estas garantías. Por ello, hoy me quiero referir a una línea jurisprudencial que ha sido muy debatida en la Corte Constitucional y va referida al libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 de la Carta Política Colombiana, donde se refleja la preparación del hombre individual con el fin de poner límites, en el sentido que la Corte ha enfatizado repetidas veces que la única forma de limitar este derecho es que sea de forma razonada. Y repito nuevamente la palabra porque es realmente relevante: razonada. Yo solamente le podría limitar a una persona de forma razonada el valorar o alcanzar la legitimación de su vida si se tiene un concepto constitucional, en el sentido de que el legislador no puede establecer más limitaciones que aquellas que estén en armonía con la Constitución. Y bueno, ¿y qué tiene que ver el tema de la Constitución? Pues resulta que la consecuencia jurídica proclama una limitación del derecho individual, diciendo que esta será legítima si y solo si tiene un goce fundamental jurídico constitucional, ya sea por la ponderación valorativa de función del interés general, del deber social o el derecho de otros. Así, asumiendo de que el hombre en sociedad tiene que acomodarse y tiene que autolimitarse y vivir de las consecuencias que esto proclama. Si yo estoy viviendo en sociedad, no puedo tener mi libertad y convertirla en libertinaje. Manifestación clara y precisa en el contrato social en el capítulo de mutuo control de los derechos. Y por último, lo vemos en la jurisprudencia literaria, es decir, aquellas sentencias donde se hace presente el recurso jurídico expreso tácitamente, ya sea por un poema, un cuento o una novela. Como se puede ver, bueno, lastimosamente no lo puedo encontrar con el contrato social, pero sí me pareció muy interesante esta sentencia, que es la del 22 de junio del 2005, donde el magistrado oponente es Álvaro Orlando Pérez, en donde él intenta resolver un recurso de casación sobre un delito de prevaricato cometido por un fiscal. Teniéndose en cuenta de que este delito se comete con dolo, el magistrado en cuestión citó a Don Quijote de la Mancha, la icónica obra de Miguel de Cervantes, diciendo que esta persona tenía tanta rigidez ética y ontológica que lo llevaba a no seguir con el objeto del mandato como tal, sino a su propia percepción, citando a esta norma como un complemento con respecto a lo que él estaba diciendo. Importantísimo me parece a mí, la verdad. Y por último, me quiero hacer referencia
al recurso literario del contrato social. Por favor, me dicen si ven la pantalla. ¿La están viendo? Ya, doctora. Listo. Y por último, el contrato social como un recurso literario. El recurso literario está determinado como la presencia de lo jurídico en un contexto de ficción, construyendo un entendimiento sociológico y filosófico, a base de valores fundamentales como la justicia, la equidad, el derecho natural o el derecho positivo. Acorde a ciertas utilidades como la estética del derecho expuesta por Labrouche, en el cual él dice, por medio del método dialéctico se puede determinar el rendimiento de una experiencia para la formación jurídica. Por ello es que obras como Divergente, La Quinta Ola, V de Vendetta y los mismos Juegos del Hambre buscan representar un proceso de transformación social, fruto de un largo proceso de acumulación de ideas y de hechos que son resultado de una lucha de clases, de la incomprensión de un grupo social o del despotismo de algunos dirigentes. Puesto que la incidencia de la moral de una persona, lastimosamente no, va directamente relacionada con tiempo, lugar y su comunidad. En ese orden de ideas, Rousseau desde la perspectiva del deber ser y a partir de su estudio ontológico proclama una crítica hacia una sociedad base de órdenes sociales injustos. Por consecuente, inconscientemente las personas que han leído alguna vez esta obra han creado en su psicosis la necesidad de identificar sistemas dispares que puedan llegar a afectar directa o indirectamente sus libertades y derechos. A pesar de que la ideología de este autor es utópica e irrealizable en sentido estricto, la teoría de Rousseau con respecto a lo pretendido por la igualdad y la libertad como fundamento de la democracia, la determinación de conceptos como la soberanía popular y la voluntad general, da un lineamiento o un punto de partida importantísimo para la sociedad justa. Quiero decir que no voy a hacer el resumen de la película, porque sé que mucha gente se lo ha visto y en caso tal de que no se la hayan visto, aquí les dejo el resumen un momentico. Sin lugar a dudas, esta obra apunta a apelar con respecto a la reflexión de diferentes aspectos, como la injusticia, la tiranía, la pobreza y la falta de libertad como precursores de la ausencia ética y moral. Como bien decía el doctor, una de las formas de la relación entre el derecho y la literatura es la integración instrumental. Pero antes de hacer un análisis debido, quiero hacer un pequeño hincapié. Como la mayoría sabe, la protagonista es Katniss, una mujer fuerte, valiente y revolucionaria. Sin embargo, la protagonista primariamente no pretendía construir ese espectro de liderazgo y divergencia, ya que se vio básicamente obligada a estar en los Juegos del Hambre para salvar la vida a su hermana. Pero esta tuvo un proceso de transformación, como bien lo exponía Rousseau en el discurso del origen de la desigualdad de los hombres, aprovechándose de cualidades naturales, de la educación y de la costumbre, deseando y temiendo aquellas cosas que conocía o deseaba conocer. Esta mujer natural, libre e independiente, pasa a ser siervo de sus propias necesidades y como acto seguido entra en el ideal emblemático del contrato social, puesto que pasa de la etapa de cuestiones personales a preocuparse por la generalización, al darse cuenta de que esa sociedad se está autodestruyendo. Cuestión que entra como un remedio a la situación insostenible que es la tiranía, de acorde a diferentes confrontaciones con el fin de crear una sociedad justa a base de una voluntad general. Susan E. Collins, que vendría siendo la autora de la obra, prevé diferentes conceptos que tienen que ver relación con el contrato social. Por ejemplo, la injusticia por estipulación de desigualdad. Por medio del estado de represión, donde las clases están totalmente polarizadas, la típica clase obrera con condiciones precarias, trabajando diariamente, sin necesidad, para una clase social que tiene todos los elementos tecnológicos, salubres, alimenticios, la injusticia se representa a lo largo de la saga, con diferentes hechos, como que los ciudadanos de cada distrito tengan que producir, pero aún así el Capitolio sea el dueño de los medios de producción. O el hecho de que las personas que trabajan diariamente sufran de frío o de avidez. O el hecho de que estas personas tuviesen que jugarse la vida diariamente para la diversión y el entretenimiento de una clase considerada superior. En este punto, con respecto a lo expuesto por Rousseau, se relacionan tanto lo que caracteriza la independencia del ser humano. Para él y para la novela o la saga como tal es la igualdad, en el sentido de que todos son iguales, ninguno domina, por lo tanto todos son libres, proponiendo un acuerdo entre hombres como una decisión libre que permita en una realidad tener una consensualidad real. Como segundo, la falta de libertad del individuo. Este punto, a mí me encantaría primero hacerle una analogía
con el dilema del prisionero y la teoría del juego de Albert Tucker, el cual vamos a poner el ejemplo. Estando sospechosos de la conducta punible, no hay pruebas suficientes para condenarlos. Para poder condenar a un culpable, el otro tiene que, por medio de la confesión, inculpar a su compañero y este logrará reducir su pena o salir libre. Entonces se nos propina lo siguiente: si X confiesa y Z también lo hace, ambos van a prisión por coautoría. Si X confiesa y Z lo niega, Z iría a la cárcel por la conducta punible y el otro reduciría su pena o simplemente quedaría libre. O si ni X ni Z confiesan y ninguno iría a la cárcel, puesto que no hay suficientes pruebas para meterlos a ellos. Y allí la teoría del juego, porque se pone en presión la libertad personal y hasta la común, en el sentido de que lastimosamente la mayoría de ocasiones la persona va a preferir salvarse a sí mismo e intentar buscar la solución propia. Normalmente cuando pensamos en el dilema del prisionero siempre intentamos buscar un ejemplo práctico en diferentes novelas policíacas o detectivescas, como es El juicio final o La ley y el orden. Sin embargo, este análisis también lo podemos hacer en los Juegos del Hambre. En los casos de los Juegos del Hambre tenemos a Katniss y Pita, quienes estaban en medio de este show, en el cual tenían dos opciones inicialmente: matar al otro y vivir, o morir a manos del otro. Sin embargo, ellos pusieron una tercera posibilidad: romper todo el sistema y morir ambos o vivir ambos. Punto inaceptable para el órgano opresor, pero al crear esta posibilidad y esta alternativa trasciende sesgando la legitimación del despótico. La solución clave, tanto para el dilema del prisionero, como para Rousseau y como para los Juegos del Hambre, es que la persona logre ponerse en el lugar del otro y tratar de imaginar cuál sería la mejor estrategia para el bienestar de ambos, más allá de la presión o la opresión que esté ejerciendo una fuerza externa, ya sea el Estado, el gobierno tiránico o el despotismo. Todo esto para determinar lo siguiente: como bien expuso Rousseau, la idea del más fuerte se manifiesta por la acción de legitimación de aquellos que deciden seguir al más fuerte por una necesidad urgente, volviendo o perdiendo más bien el estado voluntario y racional que caracteriza al ser humano, volviendo a ser dependiente directamente al miedo y al egoísmo, demostrando que el sistema aplasta al individuo en todas sus dimensiones, llevándolo hacia el límite en donde corte o termine en todo tipo de solidaridad o empatía con su prójimo. El individualismo como división social. En relación con el ítem anterior, en los Juegos del Hambre vemos personajes como Cato, quienes actúan de manera individualista, sesgados por una condición de necesidad, volviendo a su estado de naturaleza alterada o manipulada por el sistema, por la cantidad de sentimientos espontáneos que particularizan la razón, y es aquí donde se representa la reflexión expuesta por Rousseau. El hombre, contrario a su destino moral, es esclavo a la sensibilidad y encadenado, socavando su libertad. Aquello que crea el consecuente, la debilidad de la raza humana como precedente de la miseria universal. Es decir, a diferencia de los personajes anteriormente expuestos, los protagonistas fueron un poco más allá en su pensamiento. Pasaron de ese pensamiento individualizado a la búsqueda del bienestar general, a pesar de que estuvieran teniendo en peligro lo más sagrado para ellos, que era su vida, superando ese estado de egoísmo inconsciente, desprendiéndose de su individualismo y perdiéndose en un pensamiento colectivo, o al menos metafóricamente. El riesgo de los gobiernos totalitarios. La aceptación del gobierno totalitario da paso a la inexistencia del Estado, en el sentido de que la extrema polarización desde el punto de vista económico o político de las ideas capitalistas extremas da la inflexibilidad de las leyes. Es decir, estas no permiten una modificación según las circunstancias, poniendo en concreto un ámbito de peligrosidad, dando la pérdida del Estado por un estado de crisis. Hecho esto en la película, dado que no existe clase media, solo clase alta y clase obrera, aspecto que contrajo con mayor fuerza el levantamiento, ya que solo los mayores peligros pueden afectar el orden público, y por consecuente se perdía la ley, dado que sin sociedad no hay ley. Y este punto para Rousseau era lo más sagrado del universo, porque la ley era lo único que podía llegar a controlar al ser humano sin necesidad de alguien que lo dirigiera. Esta es la idea de la autolegislación. Y, por último, el manejo de las más medias como el medio de adoctrinamiento. En este sentido, los Juegos del Hambre profundizan en un sufrimiento humano que va muy directamente relacionado con el aplastante yugo del Estado, exponiendo los pavores del totalitarismo y la ambigüedad e incongruencia, en esencia, de algunos autodominados líderes, atentando y despojando con lo más propio e inalienable del ser humano, que es su propia libertad. La utilización paulatina de las tecnologías y el control absoluto se convirtió en un riesgo silencioso e imperceptible,
A través de los medios de comunicación, la violencia simbólica de estos y la falta de educación de aquellos oprimidos se logran marcar en los Juegos del Hambre, ya que este es un espectáculo televisivo que tenía como único fin distraer a la sociedad de los problemas reales y latentes que sufrían diariamente e implantar una idea de justicia y esperanza equivocada. Aspecto que para Rousseau se determina como la legitimación del opresor, en el sentido de que ser un medio que adoctrina o adiestra a la persona contrae la ausencia total o parcial de la voluntad de ella. Y como se manifestó en el contrato social, sin libertad no hay voluntad y sin voluntad no hay igualdad. En el entendido que el único sometimiento que debe haber es ante la ley. Y bueno, una pregunta que a mí me gustaría que todos nos hiciéramos. ¿El miedo realmente es una estrategia de control social? Y pienso que todos estamos en concuerdo de que efectivamente es una estrategia de control social, como bien lo acaba de decir el doctor anteriormente expuesto. El gobierno se toma como un ente manipulador y corrompedor de las emociones del ser humano por miedo. Digamos, en la saga completa se demuestra cuando Snow empieza a manipular a Karen diciendo que si ella no dice de que se levantó fue por amor y no por rebeldía, mataría a su mamá, a su papá, a Pita, bueno, y a todos los demás. En ese sentido, en este espectro quiero llegar a lo que decía Rousseau. Cuando nosotros o una persona es capaz de liderar y cambiar ese aspecto, es capaz de pensar nuevamente una voluntad general, más allá de partir de un pensamiento mínimo o personal. Por ello, en consumación, la filosofía política rusoniana no concuerda con otras filosofías bases, pues como la de Maquiavelo, la de Montesquieu, la de Hobbes, ya que su punto de vista romántico e ilógico en ocasiones intercambia dicho aspecto, pero para nadie es un secreto que Rousseau ha sido el mayor idealista y por algo se le considera como el padre filosófico de la Revolución Francesa, porque gracias a él se introdujo al vocabulario palabras como libertad, igualdad y fraternidad, que si bien es cierto que ya existían, estas tomaron importancia después de que él contrajo esta bella obra. Muchas gracias. Bien, doctora Carolina, muchísimas gracias por este colosal tema, muy importante y la cual pues sí tuve la oportunidad de leer al menos de Rousseau y también de leer parte de la saga de Juegos del Hambre y también visualizarla la misma. Yo quisiera de pronto también saludar el tema del tema de algunas categorías que había utilizado en las diapositivas, como la teoría del juego, el dilema prisionero, algo que grafica bastante bien y quizás de manera ilustrativa esta película de Una mente brillante, ¿no? de Schmidt, donde se grafica bastante bien. Pero centremos netamente al tema de Rousseau, que bien ha explicado con el tema del contrato social, y que a propósito de esta categoría, uno de los grandes aportes de Rousseau, y que de pronto sintetizando un poquito la idea, este hecho de colocarse de acuerdo las gentes a razón de ceder sus libertades para que el Estado pues pueda devolverlo o hacer esa contrapartida a través de normas, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta iría, ¿cómo es que ese concepto o ese ideal de Rousseau del contrato social se cohesiona o guarda relación con los Juegos del Hambre, toda vez de que en los Juegos del Hambre se observa un sistema totalitario, ¿no? Un sistema de desigualdades entre la creación de los distritos, el Capitolio, etc. Una primera pregunta y una segunda muy cortita para añadirlo. ¿Es posible hablar de derechos, o en todo caso, es posible hablar de la vulneración de derechos fundamentales en una sociedad como los de Juegos del Hambre, donde es totalmente pues injusta, desigual, totalitaria? Por ejemplo, ejercer el derecho a la desobediencia civil o a la rebelión en esa situación donde la deshumanización es parte del espectáculo en las masas, ¿no? Doctora. Me gustaría responder primero la segunda y luego la primera para tener una cohesión de la respuesta. Efectivamente, hay una vulneración directa de los derechos humanos en este programa, tanto se demuestra de manera injusta, es más, hasta el valor más importante que es el derecho a la vida se ve directamente violado, pues de que esta persona se tienen que matar literalmente entre ellas para distraer al Capitolio. Con respecto a la primera pregunta que tú me hiciste de cómo se ve reflejado esto,
Rousseau siempre en el contrato social se hizo referencia a que la persona tenía que llegar, pues básicamente, en términos coloquiales, a un tope, en el sentido de que la persona pasa del estado natural de buscar sueño, alimento, demás, a la búsqueda de justicia. ¿Y qué es la justicia como tal? Es el reconocimiento de todos los derechos, de la igualdad entre las personas, ojo, igualdad material, por eso decimos que es un poco utópico y realizable lo que dice el doctor Rousseau, pero en sentido estricto lo que él se pretende es que todas las personas logren tener el reconocimiento de sus derechos. Y como ya dijimos, en los Juegos del Hambre se presenta completamente la violación directa de derechos humanos, ya sea la libertad, la vida, el honor, la intimidad, bueno, miles y miles y miles, ya que es un show televisivo. Demostrando así que en alguna oportunidad de la conferencia dije de manera metafórica, porque Katniss es una persona que intenta revolucionar el sistema, que de hecho lo revoluciona con la señal de sinsajo, intentando sacar a las personas de ese pequeño error, de esa pequeña idea equivocada de la justicia y equidad social, sacándolos de aquel aspecto y metiéndolos hacia un aspecto de la voluntad general en el cual se note que se necesita un cambio de dirigentes y que con ese cambio de dirigentes se podía llegar a manifestar un poco más la igualdad. Por eso me quiero relacionar un poco con la historia en general. Nosotros, los seres humanos, siempre hemos pasado por algunos momentos en que los dirigentes no han sido para nosotros los mejores y que han tenido la violación directa de derechos humanos. Pero siempre intentamos buscar diferentes garantías como la justicia, la equidad, el poder, diferentes alternativas, pero siempre el ser humano cuando intenta buscar algo, según lo explicado por Rousseau, si queremos realmente un bien social, tenemos que pensar en la comunidad general, porque si me concentro yo en las cuestiones particulares, no voy a permitirme avanzar y me voy a quedar en ese estado individualista y hasta algunas veces natural. Muchas gracias.